En Colombia, conseguir empleo es un reto significativo. Si alguna vez han tenido que buscar trabajo en este país, saben lo complicado que puede llegar a ser. Cada vez más personas buscan empleo, pero las oportunidades no siempre están al alcance de todos. En un país con una tasa de desempleo considerablemente alta, encontrar un trabajo que brinde estabilidad se ha vuelto cada vez más difícil. Antes de comenzar, cabe aclarar que esta es una visión imparcial sobre el tema. No apoyamos ningún partido político o movimiento. Espero les guste el video y les pido de todo corazón que se suscriban al canal y le den un like para seguir trayendo este contenido. Les aseguro que mientras ustedes están viendo este video, hay cientos de personas dejando sus hojas de vida en portales como Computrabajo, Magneto, El Empleo, entre otros. A pesar de que estos sitios son útiles, en ocasiones dejan mucho que desear. Hablemos ahora de la precariedad laboral, un concepto que se refiere a trabajos inestables, mal remunerados y sin beneficios. Esta situación describe la realidad de la mayoría de los empleos en Colombia. Lamentablemente, esta es una condición que afecta a una gran parte de la población trabajadora. Muchos colombianos no tienen acceso a servicios esenciales como salud, pensión o vacaciones, y lo que es peor, los salarios son tan bajos que no alcanzan para cubrir ni siquiera las necesidades más básicas. Esto genera una gran desigualdad en el país. Por ejemplo, en 2025, el salario mínimo en Colombia es de aproximadamente 1.420.000 pesos. Este dinero, teóricamente, debe alcanzar para cubrir el arriendo, los servicios públicos, la alimentación y el transporte. Sin embargo, en ciudades como Medellín o la capital de la nación, Bogotá, el precio del arriendo ha aumentado considerablemente debido a la gentrificación, de la cual tenemos un video en el canal hablando de eso. Hoy en día, lo mínimo por alquilar un apartamento en un barrio popular puede ser de 1.200.000 pesos. Además, los costos de los servicios públicos como electricidad, agua, gas e internet rondan entre 150.000 y 250.000 pesos, dependiendo del consumo. Esto ya reduce el salario considerablemente. En cuanto a la alimentación, la canasta familiar sigue subiendo de precio año tras año. Una persona sola necesita entre 300.000 y 400.000 pesos para cubrir lo más básico. Además, si utilizas transporte público, los gastos mensuales pueden oscilar entre 150.000 y 200.000 pesos. Es fácil ver que con estos gastos apenas queda dinero para otros gastos esenciales como ropa, salud o entretenimiento, y mucho menos para ahorrar o invertir en algo que mejore la calidad de vida. Este panorama es aún más grave para quienes tienen familias que mantener, pues los costos se multiplican. A menudo, lo que resta para otros gastos se ve afectado por imprevistos, como un gasto médico o un accidente. Lo que esto demuestra es que, aunque el salario mínimo debería ser suficiente para cubrir lo básico, en la práctica no lo es. Muchas personas que ganan el salario mínimo deben recurrir a deudas adicionales o incluso al trabajo informal para poder sobrevivir. Para entender cómo se llega a esta situación de precariedad laboral, es necesario conocer los tipos de contrato que existen en Colombia y cómo afectan la estabilidad de los trabajadores. Existen principalmente 3 tipos de contratos: el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido y el contrato por obra o labor. El contrato a término fijo es aquel en el que se establece una duración determinada para la relación laboral, con una fecha de inicio y una fecha de finalización específicas. Este tipo de contrato, aunque es formal, genera incertidumbre en los trabajadores, ya que al acercarse la fecha de terminación del contrato, no saben si su empleo será renovado. Por lo tanto, a pesar de tener todas las garantías legales de un contrato formal, los trabajadores pueden vivir con la preocupación constante de que su estabilidad laboral dependerá de la renovación o no del contrato. En este tipo de acuerdo,
El empleador debe informar al trabajador con una anticipación mínima de 30 días antes de la finalización del contrato si desea no renovarlo. El contrato a término indefinido es el que, como su nombre indica, no tiene una fecha de finalización. Este tipo de contrato ofrece mayor estabilidad a los trabajadores, ya que, en principio, se entiende que el empleo se prolongará mientras el trabajador cumpla con sus funciones y el empleador no tenga motivos válidos para dar por terminada la relación laboral. Sin embargo, es importante destacar que a pesar de ser el contrato más estable, no garantiza total seguridad, ya que, en algunos casos, los empleadores pueden despedir a los trabajadores sin justa causa, siempre y cuando sigan los procedimientos legales establecidos, como el pago de una indemnización. Por tanto, la estabilidad de este contrato puede ser relativa dependiendo de las circunstancias. El contrato por obra o labor se utiliza cuando una empresa necesita a una persona para llevar a cabo una tarea o proyecto específico que tiene un inicio y un fin determinado. Este tipo de contrato es común en sectores donde el trabajo está relacionado con proyectos puntuales, como la construcción, la programación o la consultoría. Aunque el trabajador tiene una relación formal con el empleador, su estabilidad está limitada a la duración de la tarea para la que fue contratado. Un aspecto negativo de este tipo de contrato es que los trabajadores no tienen acceso a ciertos beneficios que ofrecen otros tipos de contrato, como el auxilio de transporte, las cesantías, las vacaciones o las prestaciones sociales. Además, los derechos laborales dependen de la correcta definición de la obra o labor a realizar, lo que puede llevar a situaciones ambiguas si no se establecen claramente los términos. El trabajo informal es otra de las grandes problemáticas del mercado laboral en Colombia. Según las estadísticas, una gran parte de la población activa trabaja en la informalidad. Este tipo de trabajo no cuenta con un contrato formal, no tiene acceso a seguridad social y, en muchos casos, no ofrece beneficios como vacaciones, cesantías o pensión. Un ejemplo común es el de las personas que trabajan vendiendo productos en la calle. Ellos no tienen acceso a salud ni a pensión, ni a los derechos mínimos que debería tener cualquier trabajador. Esta situación es frecuente en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, donde miles de colombianos luchan a diario por generar ingresos sin ningún tipo de protección. Una de las principales razones del crecimiento del trabajo informal es la falta de empleo formal, así como la escasez de oportunidades laborales bien remuneradas. Además, la falta de acceso a educación y capacitación hace que muchas personas no puedan acceder a empleos formales. En muchos casos, el trabajo informal es la única alternativa disponible. El trabajo informal también tiene graves consecuencias para los trabajadores. Al no contar con seguridad social, los empleados no tienen acceso a servicios de salud, lo que los expone a riesgos médicos graves. Tampoco tienen pensión, lo que implica que, al llegar a la vejez, no tendrán respaldo económico. Además, las prestaciones sociales como horas extras, horas dominicales y otros beneficios no son remunerados, lo que contribuye aún más a la precariedad laboral. La reforma laboral de 2024 busca equilibrar los derechos laborales con los desafíos del mercado. Su objetivo es mejorar las condiciones de los trabajadores en un país donde muchos enfrentan contratos precarios y carecen de seguridad social. Sin embargo, también presenta retos significativos, como el aumento de costos, lo que podría complicar la formalización del empleo en un entorno donde la informalidad supera el 50%. Aunque la reforma garantiza más derechos, genera incertidumbre sobre cómo las empresas y los trabajadores informales adoptarán estas nuevas reglas. Las reformas laborales en Colombia son una necesidad urgente para mejorar las condiciones del mercado de trabajo y abordar las problemáticas de precariedad que afectan a millones de trabajadores. La reforma laboral de 2024, que busca equilibrar los derechos de los trabajadores con las realidades del mercado, es un paso significativo en este sentido.
Uno de los objetivos clave de esta reforma es garantizar la estabilidad laboral, aumentando la protección social y mejorando las condiciones salariales. Sin embargo, también plantea desafíos, ya que muchos empleadores podrían ver en estas nuevas medidas una carga adicional que podría dificultar la contratación formal de nuevos empleados. Entre los aspectos más destacados de la reforma se encuentra la intención de mejorar la contratación formal y reducir la informalidad laboral. En Colombia, más del 50% de la población activa trabaja en el sector informal, lo que significa que no tienen acceso a seguridad social, pensión ni otros beneficios laborales. Con esta reforma, se pretende incentivar a las empresas a formalizar sus contratos, ofreciendo incentivos fiscales o reducciones de costos para aquellos que empleen bajo condiciones de formalidad. Sin embargo, la implementación efectiva de estos cambios dependerá de la capacidad del gobierno para supervisar y garantizar que las empresas cumplan con las nuevas regulaciones. Una de las principales preocupaciones es el aumento de los costos laborales para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que ya enfrentan dificultades económicas. Aunque la reforma promete mejorar la calidad de vida de los trabajadores, muchos empresarios temen que las nuevas leyes puedan aumentar los costos operativos, lo que podría resultar en despidos o en una menor contratación. Para que esta reforma tenga éxito, es crucial que se implementen mecanismos que apoyen a las empresas en el proceso de adaptación, para que no se vea afectada la creación de empleo formal. En cuanto a los derechos laborales, la reforma busca garantizar una mayor equidad en el acceso a beneficios sociales, como la salud, la pensión, las cesantías, las vacaciones y las horas extras. Muchos trabajadores informales, por ejemplo, carecen de estos derechos, lo que los pone en una situación vulnerable. La reforma tiene como objetivo proteger a estos trabajadores, dándoles la oportunidad de acceder a servicios básicos que son fundamentales para su bienestar. Sin embargo, aún queda la duda sobre cómo lograr que los trabajadores informales puedan acceder a estos beneficios sin una regulación más estricta.